Números poligonales. Fórmula para el késimo número poligonal de n lados. Números triangulares. Números cuadrados. Números pentagonales. Los números poligonales son elementos de determinadas sucesiones de números naturales. Estas sucesiones nacen de querer organizar un conjunto de puntos formando polígonos regulares simples, cada vez de un tamaño mayor. Esta organización puede ser bastante intuitiva en los primeros casos, como en los triángulos o en cuadrados. Sin embargo, a medida que aumentamos la complejidad del polígono, organizar estos puntos puede ser cada vez menos intuitiva, dando lugar en ocasiones a confusiones. Es por ello que vamos a ver una forma organizada y estructurada de organizar estos puntos y construir los números poligonales geométricamente. Para ello, estudiemos primero un tipo concreto de estructura que nos servirá más adelante. A esta estructura la llamaremos capa y en ella podemos distinguir dos tipos de puntos. Los puntos vértices, los cuales caracterizarán al polígono de la sucesión de números poligonales correspondientes, y los puntos aristas, los cuales estarán comprendidos entre los puntos vértices. Cabe destacar que en cada lado del polígono siempre habrá el mismo número de puntos aristas. Una capa puede estar formada únicamente por puntos vértices sin tener ningún punto arista. O incluso estar formada por un único punto vértice. Esta capa será la capa más pequeña posible. Y hablando de tamaños, dada una capa, diremos que la siguiente capa mayor será aquella que corresponda a añadir a cada lado un punto arista. Pasemos ahora a ver cómo se construye geométricamente un número poligonal. El primer punto poligonal siempre será el que está formado por un único punto vértice, al cual llamaremos origen. Para formar el siguiente número poligonal, bastará con formar el polígono correspondiente utilizando únicamente puntos vértices partiendo del punto origen. El siguiente paso es el más complejo. Para obtener el siguiente número poligonal, cojamos la capa siguiente a la que habíamos considerado con anterioridad y encajémosla de la forma que se ve en pantalla, tomando como referencia el punto origen y aprovechando algunos de los puntos anteriores como puntos aristas. Repitiendo este proceso con las capas sucesivas, obtendremos la sucesión de los números poligonales correspondientes. Ya hemos visto cómo obtener los números poligonales de forma geométrica. Sin embargo, este trabajo cada vez se va a ir complicando más. Por ejemplo, obtener el 27º número poligonal de 27 lados puede llegar a ser un trabajo bastante tedioso. Así que nos preguntamos si habrá alguna forma de obtener el késimo número poligonal de n lados sin la necesidad de realizar todo este constructo. Para empezar, fijémonos primero en alguno de los casos más simples. Por ejemplo, en el caso de los números triangulares, es sencillo ver que el késimo número triangular coincide con la suma de los k primeros números naturales, cuya fórmula conocemos dado que consiste en la suma de los k primeros elementos de una progresión aritmética. Además, esta fórmula concreta es bastante conocida gracias a nuestro pequeño amigo Gauss. Por otra parte, en el caso de los números cuadrados, es muy fácil ver que el késimo número cuadrado no es más que el cuadrado del késimo número natural. Como hemos podido comprobar, para algunas sucesiones de números poligonales, en efecto, existe una fórmula explícita que nos da el késimo elemento. Sin embargo, ¿ocurrirá lo mismo para los demás casos? ¿Existirá una fórmula para cada sucesión de números poligonales? Es más, ¿existirá una fórmula común a todas ellas, tal que, dado un n y un k naturales, nos devuelva el késimo número poligonal de n lados? La respuesta es sí.
Para ver dicha fórmula, veamos la construcción geométrica de un número poligonal cualquiera. Primero, agruparemos los puntos vértices de cada capa según el vértice al que correspondan del polígono. Por construcción geométrica, el punto origen siempre quedará aislado en un conjunto único, mientras que el resto de puntos estarán repartidos en conjuntos más grandes con el mismo número de puntos. ¿Cuántos puntos tendrá entonces cada conjunto? Pues tantos como capas tenga el número, salvo la capa original. Es decir, si estamos en el késimo número poligonal, cada conjunto tendrá k-1 puntos. ¿Y cuántos conjuntos habrá en total? Pues tantos como vértices tenga el polígono. Uno para el conjunto original y n-1 para los conjuntos grandes. Por lo tanto, el número de puntos vértices son 1, el vértice original, más k-1, el número de puntos en cada conjunto, por n-1, el número de conjuntos grandes. Solo nos quedarían contar los puntos aristas. Para ello estudiaremos la construcción capa por capa y más concretamente nos fijaremos en el mismo lado de todas las capas. Tanto la primera como la segunda no tienen puntos aristas. En la tercera capa hay un punto arista. En la cuarta capa hay 2 puntos aristas. En la quinta capa hay 3 puntos aristas. ¿Nos suena esto de algo? En efecto, si estamos en el késimo número poligonal, el número de puntos aristas en cada lado es la suma de los k-2 primeros números naturales, o lo que es lo mismo, el k-2º número triangular, el cual recordemos que ya conocemos su fórmula. Esta distribución de puntos se repite en cada lado de la construcción geométrica. ¿Cuántos conjuntos de estos habrá? Pues tantos como conjuntos de puntos queden comprendidos entre los puntos vértices opuestos al punto origen. O, más sencillo, el número de triángulos en el que se pueda dividir el polígono. Y si ya sabemos que el polígono tiene n lados, sabemos que se puede dividir en n-2 triángulos. Por lo tanto, el número de puntos aristas es k-2 por k-1 partido 2, el número k-2 triangular, por n-2, el número de triángulos. En resumen, por un lado tenemos que el número de puntos vértices es 1 más k-1 por n-1. Y por otro lado tenemos que el número de puntos arista es k-2 por k-1 por n-2 partido 2. Sumando ambas cantidades, obtenemos el número de puntos en total en la construcción geométrica de este número poligonal. Simplificando un poco esta ecuación, obtenemos, como queríamos, la fórmula del késimo número poligonal de n lados.